Buenos días, buenos días. Buenos días con todos, todas. Buenos días. ¿Cómo está, ingeniero? Solo las Buenos días. compañeras nomás se han conectado. Solo las compañeras se han conectado. Porque hoy un feliz día, a pesar de que todos los días deben ser. Entonces, un feliz día de la mujer que es para todas ustedes. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge. Todos los días tiene que ser, ¿no es cierto? Todos los días. ¿Y si saben por qué es el Día Internacional de la Mujer? Por la lucha. ¿Cuál lucha? A por ver. los grupos de trabajadores. Sí, porque igual se produjo hace años atrás, fue un reclamo laboral para la justicia laboral para las mujeres. Se ocurrió en Nueva York. Entonces ahí incendiaron la fábrica, los dueños incendiaron la fábrica en la que estaban muchas mujeres trabajando. Murieron muchas de ellas. Porque igual no tenían sus beneficios laborales. Entonces desde ahí viene la lucha de todos los días. Entonces vamos a seguir nosotros en lo referente a lo que estábamos viendo en las clases anteriores. Entonces, como uno de los derechos de la mujer, de los derechos que estamos hablando, es también fundamental en este aspecto laboral. Entonces, también se tiene que conocer, ¿no?
Esto es tanto para los hombres, las mujeres, mujeres trabajadoras, hombres trabajadores, ¿sí? En lo que estamos nosotros viendo esta legislación laboral, legislación profesional laboral. Y habíamos establecido nosotros en lo referente a los contratos de trabajo, que nos quedamos viendo la clase anterior. Como les digo, esta parte del contrato de trabajo está dentro del Código de Trabajo determinado. Este derecho irrenunciable que es la Constitución de la República, ¿sí?, indica que el trabajo es un derecho y un deber social. Es un derecho económico, ¿sí?, y que permite a las personas su realización personal. Ya habíamos visto de eso. Todos los ciudadanos, todas las ciudadanas de un país tienen derecho al trabajo. Es un deber de la sociedad, incluido el Estado como principal actor de las políticas, en este caso laborales, ¿sí? Y es un derecho económico porque al prestar estos servicios por medio del trabajo se debe remunerar a la trabajadora, al trabajador. Y las garantías que se supone que están en la Constitución: dignidad, una vida decorosa, remuneraciones, retribuciones justas, así como el trabajo saludable, escogido y aceptado, y garantizado la seguridad social, incluyendo para todas las personas. Entonces, el trabajo que estamos nosotros en este contrato de trabajo que es individual. Generalmente este se produce individualmente. Y teníamos estos elementos esenciales. El contrato individual de trabajo, que contiene el acuerdo de las partes, la prestación de servicios lícitos y las personas. El otro elemento, la relación de dependencia o de subordinación. El otro elemento esencial de un contrato de trabajo, la remuneración. Y habíamos también establecido que estos contratos de trabajo, sí, deben ser registrados. Entonces, en las partes contratantes, el trabajador que está obligado a prestar sus servicios, a ejecutar una obra. Entonces, estos pueden ser empleados, que estamos hablando nosotros, trabajo intelectual. O sea, trabajo de oficina, en otras palabras, que no tenga nada que ver con fuerza física. El obrero de carácter material, el obrero generalmente, obrero, la obrero, entonces trabajos en los cuales usa su fuerza física, de carácter material. Esos dos tipos de trabajador tenemos: empleado, obrero. Y la otra parte, contratante, es el empleador. El empresario, puede llamarse empresario, persona natural o jurídica. Y también habíamos establecido que este contrato de trabajo debe registrarse por escrito. ¿Sí? Ahora ya, como les dije, este contrato de trabajo también se registra por escrito y también puede mandarse por internet para que quede registrado esta relación laboral. Y también, como está aquí amparado, los dos tipos de trabajo. Del servicio, los trabajadores del sector privado están amparados bajo el Código de Trabajo. Y los trabajadores o empleados del sector público
bajo la Ley Orgánica de Servicio Público. Entonces también estábamos viendo nosotros los tipos de contrato, modalidades o tipos de contrato. Hay algunos. Entonces actualmente también que hubo cambios en cuanto tiene que ver a esta ley de trabajo, al código de trabajo. O sea, esto esperamos de que sea temporalmente, ¿no? Esto temporalmente por este problema de salud. ¿Cómo es uno de los contratos para que los trabajadores, los empleados no pierdan su puesto de trabajo? Entonces, la ley contempla también en lo referente de esta modificación que se hizo temporalmente, la disminución del horario de trabajo. Entonces, al disminuir este horario de trabajo, también disminuye la remuneración. Entonces, en esta ley, nueva ley, ¿qué hicieron? ¿Qué llaman ellos ley humanitaria? Entonces, tiene ese sentido de que no se pierda el trabajo. Que mucho depende también del patrono, ¿no? Del patrón. Lo que sucede es que por este problema de salud no se puede vender, no se puede ofertar todas las actividades que realiza la empresa. Entonces, los negocios no están completamente habilitados. Sí, falta mucho más de habilitar los negocios completamente para que se pueda realizar normalmente las actividades. Entonces, estos tipos de contrato llaman expreso o tácito, escrito o verbal. Esto a sueldo por tiempo indefinido, temporal, eventual, ocasional. Por obras, por un determinado tipo de obras. Y habíamos hablado de este contrato de plazo indefinido que se entra a trabajar, sí, cuando se celebra por primera vez. En la cual está dentro del contrato está un periodo de prueba de máximo de 90 días. Entonces, estos también buscaban cambiar este periodo de prueba. Que este periodo de prueba sea por lo menos establecido unos decían de 1 año, otros decían de 2 años. De 24 meses, otros decían de 12 meses, otros decían hasta de 36 meses. De los patronos, ¿no? De los empresarios. Pero que los que están vigentes son contratos indefinidos, máximo de duración de 90 días. Entonces, los contratos de trabajo escritos obligatorios. Entonces, aquí tenemos algunos contratos. Generalmente el contrato tiene que hacerse por escrito. Porque muchas veces, ¿qué pasa con la palabra? ¿Sí? Y también debe constar este documento. Esto tanto le beneficia al trabajador como al patrón, que esté escrito el trabajo. O sea, que esté registrado y escrito. Todos y cada uno de ellos, cualquiera que sea la modalidad. Entonces aquí tenemos los de obra cierta cuyo valor de mano de obra exceda. Los que versan sobre trabajos que requieren conocimientos técnicos o de una profesión determinada. Los trabajos de tarea. Los que contengan periodo de prueba. Los eventuales, ocasionales o de temporada. Los de aprendizaje. Hay también contratos que deben establecerse con los menores de edad. Entonces, en nuestro medio, espérenme un segundito, ¿no?
Esto también, una de las partes y que tenemos que conocer, ¿no? Esto es lo que dice aquí, los contratos que se celebran con adolescentes, ¿sí? En nuestro medio, en lo que se conoce como esto, se conoce, no sé si hayan oído ustedes. La población económica activa o la población económicamente activa. ¿Sí? ¿Qué es esto de la población económicamente activa? Las personas, tanto mujeres como hombres, ¿sí? Estamos en capacidad de trabajar. Esa es la población económicamente activa o económica activa, económicamente activa. Estas son las siglas, ¿no? Población económicamente activa. Entonces, en nuestro medio están esta población económicamente activa. Viene desde los adolescentes. Entonces, a partir de los 15 años. Puede trabajar, ¿sí? 15 años y está hasta los 65 años. Entonces, aquí consideran esto, población económicamente activa. A pesar de que esta parte de acá, ¿sí? Es para determinados tipos de trabajo. Aquí tienen que haber una pequeña reforma a la ley. Porque no pueden determinar, no pueden poner en forma tácita que sea hasta los 65 años. Si no, nosotros recordemos, pues recordemos. Aquí sería en la parte que puede ser el trabajo físico, hasta determinada la fuerza física, ¿no? Tanto del hombre como la mujer. Pero en cambio, la parte intelectual, el trabajo intelectual, ¿sí? Entonces, una persona que tiene 65 años, una persona que tiene 70 años, una persona que tiene 80 años, no ha perdido, pues no ha perdido su parte intelectual, no ha perdido la memoria, no ha perdido su conocimiento, no ha perdido su sabiduría, sino que aquí le consideran así, en nuestro medio. Entonces, esto es la parte que... Espérenme un segundo. Quedó su mamá en venir. Quedó en venir, pero no venir. Esa que sale, puede ser. Sí, puede ser. Pero este ya está pasando. Ya la puerta ya no. Se puede abrir la puerta. Deja de ser. Motorito, eso es lo que se está usando. Esto es mayormente.
Ya, entonces estábamos en esta parte, ¿no? La población económicamente activa, porque uno de los contratos que aquí establece la ley que dice se celebre con adolescentes que hayan cumplido 15 años. ¿Sí? Entonces lo que nosotros decimos, el trabajo, ¿sí? Está prohibido el trabajo a menores de 15 años. Entonces aquí están. El contrato escrito obligatorio por este tipo de modalidades. Hay un sinnúmero de modalidades de trabajo. Como le digo, incluso los servicios prestados. Prestación de servicios. El abogado generalmente trabaja como prestación de servicios. ¿Sí? El abogado da asesoría jurídica a sus clientes y les cobra por ese servicio. Ese servicio, prestación de servicios profesionales que se llama. ¿Sí? Entonces, cuando el abogado da a alguna empresa ese tipo de asesoría jurídica a una entidad, a una empresa, es decir, a un patrono, lo que se recomienda es que se haga por escrito ese contrato. Ustedes saben, los abogados prestan esta asesoría a las empresas, pero no es que están permanentemente ahí, sino que van en momentos en que la empresa requiere de estas acciones jurídicas. Y para eso se firma un contrato de servicios profesionales. Entonces estamos en esta parte de estos generalmente celebrados que se tienen que celebrar para los adolescentes, los menores de edad, que parte desde los 15 años. Y como les digo, acá está establecido que le consideran en nuestro medio de 15 a 65 años la población económicamente activa. Cuando no es tan cierto, ¿no? En lo que se refiere a los 65 años, porque ustedes ven personas que igual, que tienen más edad y que están trabajando, que tienen su negocio propio, personas que son patronos. ¿Sí? Entonces aquí también versa esta parte de lo que es la ley, ¿no? Pero yo digo como parte de esto que no está acertadamente bien definido. Porque hay el trabajo, lo vimos nosotros, el trabajo material que se llama el trabajo físico y el otro trabajo intelectual. Entonces las personas que decimos nosotros mayores tienen este trabajo intelectual, pues. Sino ejemplos de las personas que en otras partes, personas... Pregunta, pero a los 65 años ya no están jubilándose. Pero esa es la parte de que está contemplado que usted puede jubilarse, ¿sí? Es que hay, de la jubilación es otra cuestión. Establecido es por edad y también es por el tiempo,
por el tiempo en que ha estado trabajando. Entonces le consideran así, a ver, 60-30. ¿Sí? 60 años de edad y 30 años de servicio que ha estado laborando. Ahí puede jubilarse. Así está contemplado. Esa es la parte de la seguridad social, digamos, para su jubilación. Entonces, si le falta algún tiempo que debe trabajar, entonces por eso es que se le amplía hasta los 65 años. Ya puede una persona a los 65 años también, puede jubilarse por edad, por edad. ¿Sí? A eso se refiere, pero eso es otra cosa muy diferente. Eso es en cuanto a esta parte de la jubilación. ¿Sí? Lo que aquí estamos refiriendo nosotros es a esta parte de los contratos de trabajo. Entonces, un ejemplo que tenemos nosotros de esta edad, superior a esta edad, ¿sí? Que estamos hablando bajo dependencia, incluso hasta bajo dependencia. Entonces, este ejemplo de que en otros países consideran mucho más el tiempo, mucho más amplio. Entonces, ahí ponemos el ejemplo simple, de los presidentes de Estados Unidos. El anterior presidente, 74 años. Y el último presidente, el que está actualmente, tiene 78 años. Entonces él terminaría su tiempo de trabajo para el que fue electo. Es trabajo bajo dependencia del gobierno. ¿Sí? Su tiempo de trabajo, él termina cuando ya cumpla 82 años. Eso le digo, aquí en el Ecuador aquí tienen que revisar esta parte que no es tan acertada, ¿no? Porque, como le digo, las facultades intelectuales no ha perdido la persona. Para decir que ya físicamente sí puede ser. Trabajos que necesariamente, por ejemplo, el manejar un vehículo pesado, digamos, ¿no? Que ha sido transportista de mercadería. Entonces, para manejar uno de los camiones, de los trailers, sí también es la fuerza física, ¿no? Entonces puede ser en ese caso por edad. En las empresas industriales, los obreros, ¿qué tienen que ellos? Utilizar la fuerza física para transportar la materia prima para los procesos productivos. Pero en la parte intelectual no le veo tan acertado en cuanto a eso. Porque, como le digo, ponemos ejemplos, ¿no? Hay ejemplos también a nivel mundial. Presidente de Chile ya más de 75 años. Presidente de Chile. ¿Sí? Bueno, eso ya depende de cómo aquí se tome en consideración estas cosas, que son de forma, ¿no? Que son de forma. Y habíamos también establecido esta parte, pero aquí, importantísimo. Importantísimo. Por ejemplo, hablamos nosotros del hogar. ¿Sí? En el hogar, cualquiera de ustedes en su hogar, van a contratar una persona que haga las veces de empleada doméstica. Contrato. ¿Sí? Tiene que haber un contrato. Estamos hablando de un contrato de trabajo. Y esta persona puede ser menor de edad. Puede tener 16, 17 años. ¿Sí? Entonces hay que tomar en consideración también de que es un contrato que se debe también por escrito este contrato. Obligatorio. Entonces se debe hacer estos contratos que celebran con menores de edad, con adolescentes. Y también habíamos visto nosotros estos requisitos. Los requisitos del contrato escrito de trabajo. La clase o clases de trabajo objeto del contrato. ¿Qué trabajo va a ser? ¿Sí? Esto está en función de la división del trabajo. ¿Quién sabe en qué consiste la división del trabajo? A ver, Adriana.
¿Sí está ahí, Adriana? Sí le dicen Ariana. Ah, Ariana. Ah, ya. A ver, Ariana. ¿Sí saben qué consiste la división del trabajo? O sea, se podría dividir, por ejemplo, según fuerza física o No, habilidad y no, 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 conocimiento. no. No es eso. Porque aquí decimos, ¿no es cierto? La clase o clases de trabajo objeto del contrato. No le ponen en el Listo. contrato, no le van a decir que usted va a hacer un trabajo físico o material, no. Sería el cargo que va a ocupar la Ya, pero ¿de persona acuerdo a qué? al contrato. De acuerdo al contrato, pero basado en la división del trabajo. ¿Qué es la división del trabajo? Las tareas que tiene que hacer. Las tareas son actividades. A ver, esta parte de la división del trabajo. Y está aquí. Está puesto. ¿Sí? La división del trabajo se refiere a la especialización. ¿Sí? Porque las necesidades, si hablamos nosotros antiguamente, las empresas, cuando recién se conformaban, ¿sí? Se crearon un sinnúmero de necesidades que tenían las empresas dentro de sus actividades. Entonces, ahí nació la especialización. Necesitaban una persona que venda. ¿Sí? Que no todo sea establecido a través de una persona o de un grupo de personas. Que ellos vendan, otras personas que compren, otras personas que manejen la parte contable, la parte financiera. Entonces nació la división del trabajo, que es la especialización. En los contratos de trabajo dicen, ¿no es cierto? La clase o clases de trabajo que va a hacer. Entonces, por ejemplo, dice, la clase de trabajo que va a hacer, ¿sí? Es auxiliar de contabilidad, ¿sí? Entonces, la otra clase de trabajo que va a ser de importaciones, la otra clase de trabajo de adquisiciones. Entonces, aquí le especifica la clase o clases de trabajo objeto del contrato, que va establecido por eso es que se nació esto de la división de trabajo de la especialización, y por eso las personas son especialistas en cada una de estas actividades. Si decimos nosotros que va a trabajar va a trabajar haciendo la contabilidad, entonces dice la clase de trabajo, llevar la contabilidad de la empresa. ¿A quién contratamos? Karina, ¿a quién contratamos? A un contador. Contador, ahí viene la especialidad. ¿Sí? Si decimos nosotros, la clase de trabajo, la adquisición de mercaderías o materias primas, ¿a quién contratamos? ¿Sí? Vamos a contratar a una persona que es experta en compras para la empresa. ¿Sí? Decimos nosotros, usted va a manejar esta persona en la clase o clases de trabajo que va a hacer, que es objeto del contrato. ¿Sí? Entonces, esta persona, ¿qué actividad va a hacer esta persona? Entonces, esta persona va a hacer las actividades referentes a las exportaciones. O sea, tramitador o los trámites de exportaciones, supongamos. Ese es el trabajo, la clase de trabajo que va a hacer. Tramitar las exportaciones. Entonces, la persona que va a estar aquí en función de la división de trabajo, de la especialización, va a ser una persona que tenga conocimientos del comercio exterior. Y así sucesivamente. ¿Sí? Aquí, la manera como ha de ejecutarse este trabajo.
por tiempo, por unidades de obra, por tarea, etc. Entonces dice, este trabajo va a ser de 8 horas diarias, 40 horas a la semana. ¿Sí? Y aquí tenemos la siguiente, los requisitos del contrato escrito de trabajo. Todo esto debe constar. La cuantía y forma de pago de la remuneración. ¿Sí? Se supone que es un acuerdo, ¿no? ¿Cuánto va a percibir? ¿Cuál va a ser su remuneración? Si este pago es quincenal, este pago es mensual. ¿Y a través de qué? A través de una cuenta bancaria o el pago que se puede hacer en cheque, en efectivo dentro de la empresa. Pueden darle un cheque, la forma de pago. Puede hacerle una transferencia bancaria o pueden darle dinero contante y sonante. Debe constar eso. Entonces el sueldo debe constar el valor respectivo. ¿Y cómo se va a pagar? Y la forma de pago de esa remuneración. El otro requisito, el tiempo de duración del contrato. El tiempo de duración del contrato. Entonces, lo que les estaba diciendo, si tiene, en el contrato solo tiene una fecha de inicio, ¿sí? No tiene una fecha de finalización del contrato, solo tiene fecha de inicio, ese es un contrato indefinido. Porque hay contratos en los cuales tiene una parte de duración del contrato, un año. Entonces le ponen fecha de inicio y fecha de finalización, o 2 años. ¿Sí? Le ponen el contrato 1 año renovado automáticamente por otro año. Y le ponen la fecha de finalización, en definitiva 2 años. Ya depende cómo se llegue a ese acuerdo. Ya depende cómo se llegue a ese tipo de acuerdo. ¿Sí? ¿Dónde va a trabajar? Otro de los requisitos. El lugar en que debe de ejecutarse el trabajo, la obra, el trabajo. ¿Dónde va a trabajar? ¿En qué lugar? ¿En qué ciudad? ¿En qué sector? ¿Sí? Porque a veces puede ser en el contrato que usted tenga que prestar estos servicios en otra ciudad, en otro cantón. Puede ser cercano, ¿no? Su lugar de trabajo va a ser Sangolquí. Tranquilamente. Pero su lugar de trabajo es la ciudad de Quito. O puede ser en otra provincia. Su lugar de trabajo va a ser en Ibarra, en la ciudad de Ibarra. Y esta parte de aquí, ¿qué se supone a determinadas cláusulas dentro del trabajo? La declaración de si se establecen o no sanciones. Entonces, por ejemplo, aquí el incumplimiento por parte del trabajador. ¿Sí? La forma de determinarlas y las garantías para su efectividad. Entonces, estos son lo que se pone aquí, son ciertas cláusulas o causales que se pueden establecer para que este contrato no se lleve adecuadamente.